Santo Tomás de Aquino, comentario al libro sobre el alma de Aristóteles, libro tercero, sobre el número de los sentidos, sobre el sentido común, sobre la imaginación y su diferencia del entendimiento, sobre el entendimiento. Lección octava. Investiga cuál es el objeto del entendimiento humano y llega a la conclusión de que es la quiddidad de las cosas materiales y no una especie inteligible. Explica el filósofo cuál es el objeto del entendimiento. Para tener claridad en esta cuestión es de saber que el filósofo, en el primer libro de la metafísica, se pregunta si la quiddidad o esencia de una cosa, que significa la definición, se identifica con ella. Y como Platón sostenía que las quiddidades de las cosas están separadas de los singulares, llamándolas ideas o especies, por eso se pone a demostrar que las quiddidades de las cosas no son algo distinto de las cosas, sino sólo a título accidental. Por ejemplo, no es lo mismo la quiddidad del hombre blanco y el hombre blanco, pues la quiddidad del hombre no contiene en sí más que lo que pertenece a la especie del hombre, y hombre blanco tiene en sí algo además de lo que pertenece a la especie humana. Eso tiene lugar en todos los seres que constan de materia y forma, ya que en ellos hay algo además de los principios de la especie. En ellos la naturaleza específica se individua por la materia, por lo cual los principios individuantes y los accidentes del individuo son algo extraño a la esencia específica. De ahí que bajo una misma especie se encuentren muchos individuos, los cuales, aunque no difieren en la naturaleza específica, difieren en los principios individuantes. Por eso, en todos los seres que constan de materia y forma, no son completamente lo mismo la cosa y su quiddidad. Sócrates no es su humanidad. En los seres, en cambio, que no constan de materia y forma, como son las formas simples, no puede haber nada fuera de la esencia específica, ya que la forma es toda su esencia. Por eso, en tales seres ni puede haber muchos individuos de una misma especie, ni puede en ellos diferir la cosa y su quiddidad. Hay que tener en cuenta también que no sólo los seres naturales tienen la especie constituida por la materia, sino también los seres matemáticos. Es que hay dos clases de materia, la sensible, de la cual abstrae la matemática y que atañe a los seres naturales, y la inteligible, que atañe a los seres matemáticos. Esto hay que entenderlo así. Cosa sabida es que la cuantidad ingiere inmediatamente en la sustancia y que las cualidades sensibles se fundan en la cuantidad, como por ejemplo la blancura y la negrura, el calor y el frío. Ahora bien, desaparecido lo que es posterior, queda lo que es anterior. Por lo tanto, retiradas o suprimidas por el entendimiento las cualidades sensibles, todavía queda en el entendimiento la cuantidad continua. Pues bien, hay algunas formas que requieren una materia que esté bajo una determinada disposición de las cualidades sensibles. Tales formas son todas las formas naturales, y por eso a los seres naturales les compete la materia sensible. Otras formas hay que, por el contrario, no exigen una materia que esté bajo una determinada disposición de cualidades sensibles, pero sí requieren una materia que esté bajo la cuantidad. Así, por ejemplo, el triángulo y el cuadrado, y similares, esas reciben el nombre de seres matemáticos y abstraen de la materia sensible, pero no de la materia inteligible, ya que en el entendimiento queda la cuantidad continua, abstraída de las cualidades sensibles. Así se ve claro que tanto los seres naturales como los matemáticos tienen una forma en la materia, y por eso
en unos y otros es algo diferente la cosa y su esencia, y por lo mismo en unos y otros también se dan muchos individuos bajo una misma especie. Así como no hay muchos hombres de una misma especie, también así como hay muchos hombres de una misma especie, también hay muchos triángulos de una misma especie. Y como para el conocimiento de diversos objetos se requieren diversas potencias cognitivas, propone la tesis de que el alma o conoce con una potencia a la cosa y con otra a su quididad, o la conoce con la misma potencia, pero procediendo ésta de diversa manera. Ahora bien, es evidente que la carne no se da sin la materia, sino que la forma de la carne es una forma determinada y en una materia determinada sensible. Como por ejemplo, Chato tiene un sujeto sensible determinado, la nariz. Esa naturaleza la conoce el alma por medio del sentido. Pero tiene que ser otra potencia la que discierna la quididad de la carne. Eso se verifica de dos maneras. La una, conociendo potencias completamente diversas, la carne y la quididad de la carne, es decir, que la potencia intelectiva conoce la quididad de la carne y la potencia sensitiva la carne. Eso tiene lugar cuando el alma conoce por sí el singular y por sí también el universal. Otra manera es conociéndose la carne y la quididad de la carne, pero sin que intervengan distintas potencias, sino que una misma potencia de diverso modo conoce la carne y la quididad de la carne. Ese es el caso que se da necesariamente cuando el alma refiere el universal al singular. Pues así como no podríamos, según hemos dicho antes, sentir la diferencia de lo dulce y de lo blanco si no existiese una potencia sensitiva común que conociese ambos extremos, así tampoco podríamos referir el universal al particular si no existiese una potencia que los conociese a ambos. A ambos pues los conoce el entendimiento, pero de diverso modo. A la naturaleza específica o quididad la conoce aplicándose directamente y al singular por una cierta reflexión, por la cual vuelve sobre los fantasmas de los cuales son abstraídas las especies inteligibles. Y como podría alguno decir que se entienden del mismo modo los seres matemáticos y los naturales, añade que según como son separables las cosas de la materia, así son conocibles para el entendimiento. Las que están separadas realmente de la materia sensible las percibe sólo el entendimiento. Las que no están separadas de la materia sensible en la realidad, sino sólo conceptualmente, las que están separadas realmente de la materia sensible las percibe sólo el entendimiento. Las que no están separadas de la materia sensible en la realidad, sino sólo conceptualmente, son entendidas sin la materia sensible, pero no sin la materia inteligible. Los seres naturales son conocidos por el entendimiento por abstracción de la materia individual, pero no por abstracción de la materia sensible totalmente. Así el hombre es conocido como compuesto de carne y huesos, pero abstrayendo de esta carne y de estos huesos. Por eso el entendimiento no conoce directamente los singulares, sino los sentidos o la imaginación. De esta exposición del filósofo se desprende que el objeto propio del entendimiento es la quididad de la cosa, que no existe separada de las cosas, como sostuvieron los platónicos. Así que lo que es objeto de nuestro entendimiento no es algo existente fuera de las cosas sensibles, como pensaban los platónicos, sino algo que existe en ellas. Si bien el entendimiento,
aprende las quidades de las cosas de modo distinto de cómo se hallan en las cosas sensibles. No las aprende como con las condiciones individuantes que se dan a la vez con ellas en las cosas sensibles. Eso puede verificarse sin que el entendimiento incurra en falsedad. Nada impide, en efecto, que de dos cosas que se dan a la vez sea pensada una sin que sea pensada la otra. Lo mismo que la vista percibe el color sin percibir el olor, pero no sin percibir la magnitud, que es el sujeto propio del color. Pues bien, también el entendimiento puede entender una forma sin los principios individuantes, pero no sin la materia, de la cual depende la esencia de esa forma. Así no puede entender chato sin la nariz, pero puede entender curvo sin la nariz. Por no hacer esa distinción, los platónicos dieron en pensar que los seres matemáticos y las quidades de las cosas están separadas en la realidad como lo están en el entendimiento.